clase del martes. Voy a compartir la pizarra. Bien, vamos a empezar por el ejercicio número 1. Les dice, en el modelo ISLM, ¿cuál de las siguientes medidas incrementa el consumo privado en mayor cuantía? Y tenemos diferentes opciones. Lo que vamos a hacer, vamos a analizar esas diferentes alternativas, a ver cuál es la opción correcta, ¿sí? Recuerden que ustedes tenían en el modelo ISLM en el eje vertical la tasa de interés, y en el eje horizontal el producto. Recuerden que la curva LM es la que tiene la pendiente positiva, ¿sí? Que son todos los puntos de equilibrio en el mercado de dinero, es decir, los puntos de equilibrio que se generan entre la oferta y la demanda de dinero, donde estas dos variables, la tasa de interés y el producto, se relacionan de forma positiva, ¿sí? Y por el otro lado, tenemos la curva IS, que es son los puntos de equilibrio entre la oferta y la demanda agregada de bienes y servicios de la economía, ¿sí? Entonces, el ejercicio plantea cuál de las siguientes medidas aumenta el consumo privado. Dice, la alternativa A dice, un aumento del gasto público financiado mediante emisión de deuda pública colocada en el mercado de valores. ¿Qué les parece? ¿Un aumento del gasto público? ¿Qué curva me va a estar afectando? IS. IS, ¿sí? ¿Que es una política fiscal expansiva o contractiva? ¿Expansiva? Expansiva. Expansiva, ¿sí? Lo que genera el aumento del gasto público es que la curva IS se desplaza en este sentido, ¿sí? O sea que vamos a tener una nueva curva IS. ¿Qué va a suceder con la tasa de interés y con el nivel de producto? Fíjense. Me aumenta la tasa de interés y me aumenta el nivel de producto. ¿Se ve? Ahí les dice, fíjense, que este aumento del gasto público es financiado mediante emisión de deuda pública colocada en el mercado de valores. Acá una aclaración. ¿Vieron confirmar lo que es el efecto expulsión? O si no, también si se acuerdan de Introducción a la Economía. ¿Cómo, profe? Si se acuerdan lo que es el efecto expulsión o crowding out de Introducción a la Economía, o si lo dieron con Germán.
No, profe, me parece que no lo vimos el efecto expulsión. Bien. En Introducción a la Economía lo tienen que haber dado, tal vez no lo recuerdan del todo, pero el efecto expulsión es cuando el sector público aumenta su gasto público, ¿sí? Y para aumentar ese gasto público se financia captando ahorro privado, ¿sí? Entonces, si el ahorro privado financia al gasto público del sector público, digamos, no puede financiar a la inversión, ¿sí? Entonces, el efecto expulsión es cuando un aumento del gasto público desplaza inversión privada, ¿sí? ¿Por qué? Porque está captando el financiamiento justamente de la inversión privada. Eso es el efecto expulsión. ¿Por qué se los aclaro acá? Porque fíjense que acá les dice que el gasto público es financiado emitiendo deuda pública, colocándola en el mercado de valores, ¿sí? Estamos colocando deuda en el mercado financiero, el sector público, para financiarse. Lo cual significa que podría llegar a estar captando ahorro privado, y esto podría llevar a una disminución de la inversión, ¿sí? En este ejercicio, todas esas cosas que podrían suceder, las dejamos de lado, ¿sí? Estamos suponiendo que no existe ese tal efecto expulsión. Porque si no, lo que podría pasar es que la curva IS se desplace en este sentido por el aumento del gasto, pero la disminución de la inversión haga que vuelva a su posición original, ¿sí? Pero bueno, lo dejamos de lado eso, y después hay otro ejercicio que también plantea esta definición de efecto expulsión. Entonces, ¿qué tenemos acá? Dijimos, un aumento de la tasa de interés y un aumento del producto, ¿sí? ¿Ustedes qué creen acá? ¿Se está aumentando aumentaría el consumo en esta economía? Sí, porque aumenta el producto. Exactamente, sí estaría aumentando el consumo. Pero fíjense que el ejercicio me plantea que yo tengo que encontrar aquella alternativa donde más se aumente el consumo. Entonces, en esta alternativa vemos que aumenta el consumo, pero vamos a ver si no hay otra alternativa donde se aumente aún más, ¿sí? La alternativa B dice, un aumento del gasto público financiado con impuestos. ¿Qué les parece que va a suceder? Los impuestos reducen el ingreso disponible, entonces van a reducir el consumo. Exactamente. Y a la vez, ¿qué va a suceder con la curva IS en esta economía? ¿Se desplaza Va a hacia la contraer. izquierda? ¿Aumenta? Fíjense, tenemos un aumento del gasto público financiado con impuestos. No se desplaza. En realidad, sí se desplaza la curva IS, porque recuerden que tenemos lo que es el multiplicador del presupuesto equilibrado, ¿sí? ¿Se acuerdan que veíamos con Keynes? Sí, o sea, creo que se desplazaría, pero menos que cuando está con el multiplicador. O sea, en igual cantidad que los impuestos y el gasto. Exactamente. Acuérdense que un aumento del gasto público es una expansión, digamos, y más allá que se esté financiado con impuestos, que tenga un efecto contrario sobre la demanda agregada, este efecto es menor porque afecta de forma indirecta, ¿sí?, al producto. Lo afecta a través del consumo, como decían ustedes. En cambio, el aumento del gasto lo hace directamente afectando a la demanda agregada, y esto hace que aumente la curva IS, ¿sí? Pero en este caso estaríamos ante un aumento,
tal vez por acá de la curva IS, porque tenemos como un efecto que la hace aumentar y otro efecto que la hace disminuir, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Esta sería la rosada sería la opción, la alternativa B. Es decir, aumenta la curva IS porque aumenta el gasto público, y como habíamos visto con Keynes, ¿sí? Que más allá de que aumente el gasto público y se financie con un aumento de impuestos, la demanda agregada aumenta igual, ¿sí? Por lo tanto, se traslada a la curva IS. Profe, una pregunta. Sí. Ese es el ejercicio 5, ¿no? ¿El que estamos mirando ahora? Sí. No, el 1, Ah, ok. Perdón. la Gracias. alternativa B. Bien. Después tenemos la alternativa C, dice, un aumento de las transferencias financiado íntegramente mediante la elevación de los impuestos. Acá sí que sucedería, ¿se traslada o no se traslada a la curva IS? En el 1, perdón, profe, dice que es la D la opción correcta. Sí, La sí, resolución. estamos analizando todavía. Ah, perdón. Pensé que había dicho que era la B la correcta, por eso entendí mal. No. ¿Qué sucede en el inciso C? Un aumento de las transferencias financiado íntegramente mediante la elevación de los impuestos. No varía. No varía, ¿sí? Ahí la curva IS se mantendría en su nivel original. Y el inciso D dice, un aumento del gasto público financiado mediante créditos concedidos por el Banco Central. Los créditos concedidos por el Banco Central al sector público, ¿se acuerdan que formaba parte de qué? Esto es de introducción a la economía, De la oferta monetaria. exactamente, de la oferta monetaria, formaba parte de la base monetaria, ¿sí? Que era un activo del Banco Central, ¿sí? Los créditos que le da al sector público. Entonces, si está aumentando ese activo, significa que está aumentando la oferta monetaria. ¿Y qué me estaría afectando? ¿La curva LM o la curva IS? LM, LM, ¿y de qué forma? aumentando para la derecha, si no me equivoco. Exactamente. Entonces acá tendríamos el nuevo punto de equilibrio, sería este punto de las dos curvas rojas, ¿sí? Esta la voy a sacar para que no nos confundamos. Fíjense, acá también aumenta el producto, y bueno, no sabemos bien qué sucede con la tasa de interés, pero el aumento del producto de esta alternativa C es mayor al aumento del producto de la alternativa A, ¿sí? Y mayor aún al aumento del producto de la alternativa B, ¿sí? Entonces la correcta es esta, la D, perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque con estas dos medidas es cuando más aumenta el producto y por ende cuando más va a aumentar el consumo privado. ¿Se entendió? O sea, profe, que para estar seguros tienen que aumentar ambas curvas. Claro, en realidad depende de qué te plantee el ejercicio. Acá porque nos plantea qué situación nos llevaría a un aumento del consumo de mayor cuantía, ¿sí? Entonces por eso tenemos que analizar cada una de las opciones
y ver en cada una de esas opciones cuál es la que me produce ese efecto en la economía. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Vamos con el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice, en una economía descrita por el modelo ISLM, se ha elegido como objetivo mantener constante la renta al nivel de equilibrio inicial. Si debido a un superávit del sector exterior, están aumentando las reservas de divisas, para lograr el objetivo señalado, la política adecuada será. Entonces, nuevamente, tenemos el modelo ISLM. Y dice que el objetivo perdón, es mantener el nivel de renta de equilibrio inicial, ¿sí? Entonces, tenemos como objetivo mantener este nivel de producto. Entonces, hay un superávit en el sector externo, lo cual está haciendo que se aumenten las reservas, ¿sí?, en ese país. ¿Y qué estaría sucediendo si aumentan las reservas? ¿Qué me afecta? Aumenta LM, la base monetaria. Exactamente, me estaría aumentando la oferta monetaria, y por lo tanto se me desplazaría la curva LM en este sentido. ¿Sí? Fíjense, nosotros tenemos que buscar ahora una política que vuelva a este nivel de equilibrio. ¿Sí? Entonces dice, la política adecuada será aumentar el gasto en bienes y servicios que realiza el sector público. ¿Qué pasa? Si yo aumento el gasto, la curva IS se me va a trasladar aún más para allá, me estoy alejando del equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, esa opción la descartamos. La B dice, vender títulos públicos y cancelar redescuentos a bancos comerciales. Venta de títulos públicos, ¿qué hacía? ¿Contraía o aumentaba la oferta monetaria? Contraía. Se reduce. La reduce. ¿Y el cancelar redescuentos, que son los créditos a los bancos comerciales? También. También la También. reduce. Entonces, por lo tanto, esta política estaría volviendo LM en este sentido, ¿sí? ¿Puede ser esta la correcta? Sí, podría Sí. ser. O sea, la volvería al punto inicial. Exactamente. Que es lo que estamos buscando, ¿sí? Por lo tanto, la P es la correcta, ¿se entiende? La C, fíjense, para descartar las otras, dice realizar una operación de mercado abierto consistente en comprar títulos públicos. Esto me estaría aumentando aún más la curva LM. Reducir la tasa de encaje legal. Si yo reduzco la tasa de encaje legal, recuerden lo que hacía era aumentar la creación secundaria de dinero y por lo tanto va a haber una expansión monetaria, todavía se me corre aún más la curva LM, por lo tanto la correcta es la B. ¿Sí? ¿Alguna consulta? No, profe. El ejercicio 3 dice, en el modelo ISLM, manteniendo la renta constante,
considere por un lado una combinación de política monetaria contractiva y fiscal expansiva. Y por otro lado, una combinación consistente en política monetaria expansiva y fiscal contractiva. Entonces acá lo que tenemos que hacer copiar. Es comparar dos situaciones. Por un lado tenemos una política monetaria contractiva, ¿sí? Por lo tanto me desplazaría la curva LM en este sentido. Y además también tendríamos una política fiscal expansiva. Por lo tanto tendríamos este movimiento. Después, tenemos que comparar con una combinación en una política monetaria expansiva y fiscal contractiva. Una política monetaria expansiva, ¿sí? Y una política fiscal contractiva. Por lo tanto, sería esta situación. Fíjense, comparando ambas situaciones. En la primera, ¿qué tendríamos? Una mayor tasa de interés, ¿sí? ¿Qué podría causar esta mayor tasa de interés en la inversión? Que disminuya. Que disminuya. Exacto. Menor nivel de inversión. Entonces, en esta economía tendríamos esta situación, ¿sí? Dice, teniendo en cuenta que la inversión no depende del ingreso, la primera combinación comparada con la segunda implica menor nivel de inversión. ¿Qué les parece? Que sí. Sí. Menor tasa de interés. No sería mayor tasa de interés. Exacto. Mayor nivel de impuestos. ¿Qué pasaría acá con el nivel de impuestos? Si estamos teniendo una política fiscal expansiva, los impuestos deberían o mantenerse. O disminuir. Exactamente. Menor nivel de consumo. No sabemos porque no sabemos cuánto se movió el producto. O sea, podría haber aumentado o disminuido, pero al igual. Exactamente. Igualmente también, si por ejemplo sostenemos que el nivel de producto se mantiene constante, Ah, claro, queda igual. y estamos teniendo una política fiscal expansiva y nos disminuye la inversión, y bueno, indudablemente esa disminución de la inversión está siendo compensada por un aumento del consumo o un aumento del gasto público, ¿sí? Pero no pareciera disminuir, al contrario, también como se mantiene o aumenta, ¿sí? Por la política fiscal expansiva.
Menores niveles de consumo de inversión, bueno, ahí ya sabemos que no, por lo que dijimos recién por el consumo, ¿sí? Entonces la respuesta correcta es la A, menor nivel de inversión. Profe, en el segundo Sí. ejemplo, el desplazamiento de la curva LM sería la política monetaria expansiva o la fiscal. ¿Cómo? Perdón, me escucho bien. En el segundo gráfico, digamos. Sí, en este, Claro, el desplazamiento de la curva LM sería la política monetaria expansiva. claro. Fíjate que acá tenés una política monetaria expansiva, por lo cual se te desplaza la curva LM, y una política fiscal contractiva, por lo cual se te desplaza la curva IS. Sí. Profe, te hago una consulta. Sí. ¿Los impuestos no podrían subir también ahí? Obviamente en menor cuantía que el gasto. Y como te dice política fiscal expansiva, y no te está hablando de una política de presupuesto equilibrado, o de una política de aumento del gasto financiado con impuestos. Fiscal expansiva es o disminución de los impuestos o aumento del gasto público, ¿sí? Eso engloba la política fiscal expansiva, si no debería decirte que es un aumento del gasto público financiado con impuestos. ¿Se entiende? Claro. Sí, entiendo. Me parecía nada más que podía llegar a ser, pero... O sea, una política fiscal, si vos decís cuáles son las políticas fiscales expansivas, y te digo, enumerame las políticas fiscales expansivas y disminución de impuestos o aumento del gasto público. ¿Sí? Sí, yo me refería a que el resultado seguía siendo expansivo, pero sí, no aclara, sería como un otro ejercicio. Claro, Profe, sí. lo del consumo se podría pensar también que al disminuir los impuestos tengo mayor renta disponible y mayor consumo. Exactamente. Pasa que, como decíamos recién, no sabemos bien a qué se refiere la política fiscal expansiva, si se está produciendo por una disminución de impuestos o por un aumento del gasto público. Ah, claro. Por eso planteamos las dos posibilidades. Pero sí, si el consumo aumenta, es porque estamos teniendo una disminución de impuestos que afectan al ingreso disponible. Bien. Vamos a ver el ejercicio 4. Plantea, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La alternativa A dice, los cambios en la oferta de dinero no tienen ningún efecto sobre la función LM si esta tiene pendiente positiva. Si la función tiene pendiente positiva es la que estamos utilizando hasta ahora, ¿sí? Y sabemos que todos los cambios en la oferta de dinero afectan a la función LM. Por lo tanto, esa es incorrecta. La B dice, los cambios en la oferta de dinero no tienen ningún efecto sobre la función LM si esta es vertical. Si nosotros tenemos una función LM vertical, ¿sí?
sería una función de este tipo. La curva del M sería vertical. Dice, los cambios en la oferta de dinero no tienen ningún efecto sobre la función LM si esta es vertical. ¿Qué estaría pasando acá? Recuerden, la curva del M son todos los puntos de equilibrio en el mercado de dinero. ¿Sí? Entonces, cualquier cambio en la oferta de dinero me estaría desplazando la curva LM, ¿sí? En este sentido. Hacia allá, un poquito más acá, un poquito más allá, o sea, disminuye, estaría acá, ¿sí? Y se me desplazarían conjuntamente la oferta y la demanda, siempre, porque son todos los puntos de equilibrio, digamos. O sea, coincidirían acá la oferta y la demanda de dinero y sería una curva vertical, ¿sí? Por lo tanto, si tienen efectos, trasladan la curva vertical hacia un lado o hacia el otro. La C dice, la función LM es vertical si el coeficiente de respuesta de la demanda de dinero a las variaciones en la tasa de interés es igual a 0. ¿Qué significa esto? Lo que significa esto es que la demanda de dinero no varía ante un cambio en la tasa de interés. ¿Sí? Recuerden que nosotros teníamos el mercado de dinero, clásico, ¿sí? Teníamos la oferta y la demanda. ¿Sí? Este es como el mercado de dinero. Esta es la oferta. Y esta es la demanda. La demanda de dinero. Entonces ustedes recuerden que la curva LM son todos estos puntitos de equilibrio que se van generando en el mercado, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos la curva LM vertical, como yo les decía, significa que nuestra demanda de dinero también es vertical. Y que coinciden en todos los puntos, porque si no, no estaría en equilibrio, digamos, el mercado, ¿sí? Es decir, MD y MS, o sea, la oferta y la demanda de dinero están juntitas y se mueven de un lado para el otro. Las dos juntas y dan como resultado esta curva LM vertical. Entonces el ejercicio les plantea que la función LM es vertical si la demanda de dinero no responde a cambios en la tasa de interés. Fíjense, acá por más que la tasa de interés, recuerden que acá tenemos la tasa de interés, ¿sí? Por más que la tasa de interés pase de este nivel, por ejemplo, a este otro nivel, la demanda de dinero va a permanecer igual, ¿sí? Es decir, no importa cuál sea el nivel de la tasa de interés, la demanda de dinero va a seguir estando en ese nivel. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. Entonces esa es la respuesta correcta, la C. ¿Sí?
Y la D dice, la función LM es horizontal si el coeficiente de respuesta de la demanda de dinero a las variaciones en la tasa de interés es igual a 0. Fíjense que dice exactamente lo mismo, pero les plantea que es horizontal. No. Si es horizontal, nosotros decimos que en realidad el coeficiente de respuesta es igual a infinito en economía, ¿sí? Tendríamos una situación así. Sería así, ¿sí? Horizontal. Fíjense, recuerden que yo acá les dije que teníamos la tasa de interés, ¿sí? En realidad acá, cuando tenemos así una curva horizontal, significa que es muy sensible a los cambios en la tasa de interés. Fíjense, si la tasa de interés sube un poquitito más, es como que nos quedamos sin demanda, ¿sí? Es decir, al revés, en vez de ser igual a 0, es igual a infinito, que es la cuestión contraria. ¿Sí? O sea, por lo tanto, la respuesta la correcta es la C. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, se entiende. Bueno. Vamos a ir con las 5. Dice, la 5 dice, supongo una economía descrita por el modelo ISLM en la que el gobierno decide aumentar el gasto público e incrementar la recaudación de impuestos en la misma cuantía. ¿Qué dijimos que va a pasar en una economía así? Que va a aumentar el producto por el multiplicador. Exactamente. Y en el modelo ISLM, ¿cómo lo hemos reflejado a esto? Desplazamiento de El IS aumento de hacia la IS. derecha. Montaría y eso. Se trasladaría a IS, ¿sí? Es decir, que nosotros tendríamos un traslado de la curva IS. En este sentido. Entonces dice, la alternativa A plantea una compra de títulos públicos por parte del Banco Central, con seguridad bajará la tasa de interés. Compra de títulos públicos es una política monetaria expansiva o contractiva. Sí, Contigo. Expansiva. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre con la curva LM? se traslada hacia la derecha. Hacia la derecha. ¿Podemos asegurar que la tasa de interés va a bajar en este esquema? No, no sabemos. No, No, Bien, no sabemos bien qué sucede. Por lo tanto, esa alternativa no es. La B dice, la inversión puede ser afectada por un aumento de la tasa de interés. ¿Qué pasa con la tasa de interés? aumentó. Aumentó. ¿Y la tasa de interés puede afectar la inversión? Sí. sí, puede bajar el nivel de Sí. inversión. Exactamente. Por lo tanto, esa es correcta, ¿sí? Fíjense, la C dice,
Estas medidas no afectan el nivel de demanda agregada, por lo que tampoco se modificará el tipo de interés. Es falso. Esa no es. Y la D dice, estas medidas no afectan el nivel de demanda agregada, pero sí a su composición, en el sentido de que disminuye el consumo y aumenta la inversión privada. Nuevamente, sabemos que es falsa porque sí afecta a la demanda agregada, ¿sí? Porque nos está aumentando el producto. ¿Se entiende? Fíjense que el producto aumentó. Sí, se entiende. Bien. Aguántenme un segundito que voy a cerrar la... Bien. Vamos con el ejercicio 6. Dice, suponga una economía cerrada que se ajusta de acuerdo al modelo ISLM si el gobierno pretende reducir el déficit fiscal, pero sin afectar el nivel de ingreso nacional, los efectos serán. Primero, si el gobierno quiere reducir el déficit fiscal, ¿qué piensan que podría hacer? Subir impuestos o bajar el gasto. Exactamente. Para reducir el déficit fiscal, el gobierno debe aumentar impuestos o disminuir el gasto. ¿Sí? Pero dice que no quiere afectar el ingreso nacional. ¿Sí? Entonces, vamos a eliminar esta para no confundirnos. Entonces, desea mantener el nivel de ingreso nacional. ¿Sí? Entonces, para reducir el déficit fiscal, dijimos, aumentamos impuestos o disminuimos gastos. ¿Cómo se llama este tipo de política? Una política fiscal Contractiva. contractiva, ¿sí? Por lo tanto, la curva IS va a trasladarse en este sentido, ¿sí?
Bien. Entonces dice, la alternativa A le plantea una disminución del consumo. No, ¿Qué piensan que va a suceder? Esa podría ser. Ajá. Pero si estaría reduciéndose el consumo, ¿qué pasaría con el nivel de ingreso? Bien. Estaría disminuyendo, ¿sí? Volvamos a la consigna. Recuerden que el gobierno quiere reducir el déficit fiscal, dijimos aumentando impuestos, disminuir el gasto, pero no quiere afectar el nivel de ingreso nacional, ¿sí? ¿Qué puede hacer en este caso el gobierno si quiere no afectar el nivel de ingreso? ¿Qué política podría aplicar? Aplicar política monetaria expansiva. Exactamente. Podría aplicar una política monetaria expansiva, ¿sí? Por lo tanto, se produciría esto. Entonces acá vamos a verlo más claramente. En este caso, ¿se disminuiría el consumo? No. Aparentemente no, ¿sí? Porque el nivel de ingreso lo mantendría constante, ¿sí? Ahora, si yo les digo, si aumentan los impuestos del sector público, ¿el consumo se vería afectado? Sí, porque modifica el ingreso disponible. Exacto. Pero bueno, nuevamente, ¿sabemos con seguridad eso? No. No, ¿sí? Porque nuevamente nos plantea la posibilidad de que aumente los impuestos o disminuya el gasto, así que no estamos seguros. La B dice, si suben los impuestos, el consumo no será afectado porque la renta total no varía. ¿Esto es cierto? No, es No, falso. profe. No, ¿sí? Volvemos a lo que dijimos recién. La C dice, el aumento en la tasa de interés resultante disminuirá el volumen de inversión. ¿Qué pasa con la tasa de interés? Disminuye. Disminuye, ¿sí? Por lo tanto, esta es incorrecta también. La D dice, como consecuencia del aumento en la demanda de dinero, disminuirá el volumen de saldos reales. Se aumenta la demanda de dinero. Los saldos reales son las tenencias, digamos, de las personas de dinero comparada con el nivel de precios. Si la demanda de dinero aumenta, los saldos reales, ¿qué va a pasar? Es decir, ¿qué va a pasar con la tenencia de saldos reales de dinero? Se aumentó la demanda de dinero. disminuye. No, o sea, aumentan, ¿sí? O sea, los saldos reales son el dinero que tiene la gente, ¿sí? Los saldos de dinero, comparada con el nivel de precio, por eso son reales. Es M sobre P, ¿sí? Entonces, si aumenta la demanda por el dinero, la tenencia de dinero por las personas es mayor. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, sí, profe. Bien. Eso igual, ¿dónde lo veríamos reflejado, profe? Porque tuvimos una política monetaria expansiva, ¿sí? Recuerden que trasladamos el M para mantener el nivel de ingreso, por lo tanto sabemos que aumentó tanto la oferta como la demanda de dinero, ¿sí?
porque tenemos una política expansiva. O sea que los saldos de dinero en las personas aumentaron, no disminuyeron. Las personas ahora tienen más dinero, ¿sí? Más tenencia de dinero. Por lo tanto, descartamos la D. La E dice, si se reduce el gasto público, aumentará la inversión. ¿Qué les parece? Esa está bien. ¿Por qué? Porque se reduce la tasa de interés y aumentaría la inversión. Exactamente. La disminución de la tasa de interés aumentaría la inversión, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos sabemos que el producto se mantuvo constante. Esta alternativa nos plantea que se disminuyó el gasto público, ¿sí? Indudablemente, hay otro componente de la demanda agregada que tiene que haber aumentado, porque el producto se mantuvo constante y el gasto público disminuyó. ¿Y ese componente cuál es? La inversión a través de la tasa de interés, ¿sí? Entonces el consumo se mantuvo constante. Y de esa forma logramos mantener el producto en su nivel inicial. ¿Se entiende? Profe, pero eso gráficamente, ¿cómo se ve? O sea, puede ser que sea por los plazos, Como por los plazos. porque el profe en la clase pasada explicó como que cuando digamos, se establecían políticas fiscales, es como que eso era más a largo plazo que las monetarias. Entonces como que explicó que primero se situaba en un punto y después se trasladaba al equilibrio. No, pasa que acá nosotros sabemos por el ejercicio que el nivel de renta se mantuvo constante, ¿sí? Porque era un objetivo de la política. O sea, nosotros sabíamos que la curva IS disminuía, ¿sí? Porque había una política fiscal contractiva y una política monetaria expansiva para mitigar ese efecto, ¿sí? Entonces, para que el producto no disminuya. Entonces, nosotros sabemos, sí. ¿La recta vertical a qué hace referencia? Es para simplemente mantenerle, es el producto, ¿sí? Como nosotros sabemos que este nivel de producto no se tiene que mover, porque es un objetivo que lo plantea el ejercicio, se lo marqué de esa forma. Es decir, el ejercicio que les dice, el gobierno quiere disminuir el déficit, ¿sí? Para disminuir el déficit nosotros sabemos que tiene que aplicar una política fiscal contractiva, que va a ser o aumentar impuestos o disminuir el gasto. Cualquiera de estas dos políticas que aplique va a disminuir el producto, ¿sí? Ah, claro, y para mantenerlo igual, entonces aplica la política monetaria expansiva. Exactamente. Para Claro, mantenerlo... profe, pero una pregunta, porque en el ejercicio en ningún momento plantea que la política monetaria expansiva. Es como que tenemos que suponerlo, ¿o qué? Porque si no, solamente una disminución del gasto haría trasladar IS nada más. Como que no está planteada Claro, la política no te plantea monetaria. la política monetaria expansiva, pero te plantea que el producto no tiene que variar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Se Porque entiende? dice sin afectar el nivel de ingreso. Exactamente. Claro, pero ahí no estaríamos agregando un factor que no está en el enunciado, digamos. Pero ¿cómo harías vos para mantener el producto
de otra forma en un esquema, digamos, ISLM, sino a través de una política monetaria expansiva. No, claro, yo pensaba que era ninguna de las anteriores en realidad, porque como el ejercicio no plantea nada, dije que no iba a agregar algo que no estaba, por eso nada más. A ver, o sea, es como, son dos formas de decírtelo. O sea, la forma más fácil de decírtelo sería, aplica una política fiscal contractiva y una política monetaria expansiva. Pero para razonar un poco más allá, el ejercicio lo que plantea es una política fiscal contractiva, pero con el objetivo de no disminuir el nivel de ingreso. Entonces ahí nosotros sabemos que sí o sí, para no disminuir el nivel de ingreso de una economía, tenemos que aplicar una política monetaria expansiva, ¿sí? ¿Me explico? Sí, sí, eso lo entiendo, profe. Gracias. Yo te lo puedo decir fácil o te lo puedo decir difícil. ¿Me entiendo? O sea, si yo quiero que vos razones un poco más allá, te digo, bueno, a ver, el gobierno quiere disminuir el déficit fiscal, pero quiere mantener el nivel de renta. ¿Cómo planteamos ese esquema? No, sí, para mí también, o sea, está bien lo de que LM se traslade para que el nivel de renta quede igual, pero como no lo planteaba, por eso no lo entendía. Claro, o sea, te lo plantea de una forma más compleja. A eso es lo que quiero llegar, digamos. O sea, no te lo dice explícitamente, ¿me entendés? Y no se podría sino pensar como que el gasto público disminuye y el aumento de la inversión sin que LM aparezca, o sea, trasladándose, directamente vuelva a llevar a la renta sin variar, digamos. A ver, ¿cómo sería? De nuevo. O sea, solo el traslado, porque supuestamente las políticas fiscales es como que son a largo plazo, ¿no? Entonces, en un primer momento, si trasladaríamos el gasto, eso creo que es inversión inducida o algo así se llama, puede ser, o algo parecido, como que después de un momento la inversión por la misma disminución del gasto se va trasladando hacia arriba y compensa, digamos, el nivel de renta. Pasa que en realidad eso en economía no lo sabés, ¿sí? Primero que la tasa, o sea, nosotros sabemos que la inversión ya a esta altura depende no solamente de la tasa de interés, sino que también del nivel de expectativas y también de el producto de una economía, ¿sí? O sea, ya ahí no, o sea, el gobierno, si tiene el gobierno el objetivo de mantener constante el nivel de producto, ¿sí? Por ejemplo, que vos ahora sos ministro de Economía y te dicen, bueno, quiero reducir el déficit fiscal, te dice el presidente, pero por favor asegúrame que el nivel del producto de la economía no se desplome. Vos no le vas a poder decir al presidente, bueno, yo intuyo que el aumento, la disminución del gasto público o el aumento de los impuestos se va a contrarrestar por un nivel exactamente igual de un aumento de la inversión por el efecto que tenga la tasa de interés sobre la inversión. ¿Sí? O sea, el gobierno tiene el objetivo de no variar el producto. O sea, que sí o sí tiene que asegurarse que ese producto no varíe. Tal vez puede ser que la inversión suba un poco por efecto vía tasa de interés. Y eso haga que se contrarreste. Pero no es seguro, no es en el mismo momento en el cual uno aplica la política fiscal contractiva, ¿sí? Y tampoco es seguro que se haga en la misma cuantía. Distinto es si uno maneja, por ejemplo, la oferta monetaria. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Gracias. Sí, perdón. Bien. O sea, por eso, la idea por eso también es ir resolviendo entre todos los ejercicios, porque los vamos, o sea, pensando, y hay veces que es como más fácil, otras veces como más difícil la forma del planteo. Pero bueno, nosotros sabemos que el objetivo acá del gobierno es mantener el nivel de producto.
¿Cómo se puede asegurar el gobierno a mantener el nivel de producto? Metiéndole una política monetaria expansiva y que contrarreste el efecto. Directamente, digamos. Bien. Por lo tanto, la alternativa correcta es el inciso E. Igualmente, ¿qué me había preguntado lo del gráfico? Que cómo se veía gráficamente esto. ¿Vos también, Martín, o...? No, profe, Porque capaz que nos fuimos de tema. O sea, se entendió por este razonamiento que el producto se mantuvo, ¿sí? El gasto disminuye porque me lo plantea este inciso, ¿sí? Disminuyó el gasto. Entonces, indudablemente, algo tuvo que contrarrestar este efecto en la composición del producto. ¿Sí? E inducimos que ese efecto lo hizo la inversión, vía tasa de interés. ¿Se entendió más o menos? profe, una duda, perdón, que tengo, es igual Sí. más teórica, que sería, ¿qué sería el aumento ahora de LM, digamos? O sea, ¿cuál es la explicación como teórica de permanecerlo constante al producto? Vía la expansión del EM. O sea, de la política monetaria, digamos. Pero, o sea, el gráfico lo entiendo y por qué queda el producto sin Claro. valor. No entiendo, lo único sería la explicación teórica, digamos. O sea, acordate que siempre atrás de la curva LM está el mercado de dinero, ¿sí? Que la curva LM refleja los diferentes puntos de equilibrio del mercado de dinero, es decir, los diferentes puntos de equilibrio de la oferta y la demanda de dinero, ¿sí? Es decir, que si yo aplico una política monetaria expansiva, estoy aumentando la oferta monetaria y por lo tanto también se va a luego aumentar la demanda de dinero, ¿sí? ¿Se acuerdan los ajustes que veíamos en las unidades anteriores, a través de oferta y demanda? Entonces ahora vamos a tener que a cada nivel, o sea, cada nivel de ingreso, perdón, cada nivel de tasa de interés, vamos a graficarlo para que sea más fácil. O sea, la curva LM refleja por detrás el mercado de dinero. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos la oferta y la demanda de dinero. La demanda, esto entiendo que es lo que vieron con Germán la clase pasada. ¿Sí? O sea, tenemos la oferta y la demanda de dinero. ¿Se acuerdan que este mercado, bueno, tenemos acá la tasa de interés y el producto? ¿Se acuerdan de esto o no?
¿Lo Y, vieron? profe, creo que acá está lo de la demanda transaccional también, ¿o no? Que depende del ingreso. Y la Claro, o otra sea, la que... demanda de dinero está compuesta por la demanda transaccional y por la demanda especulativa. ¿Se acuerdan que eso lo veíamos también con Keynes? ¿Sí? ¿Se entiende? No sé si me siguen o no. Entonces, ustedes se acuerdan que nosotros teníamos que este mercado, por ejemplo, se aumentaba la demanda de dinero, íbamos a tener diferentes puntos de equilibrio, ¿sí? Estos son diferentes puntos de equilibrio del mercado de dinero. ¿Qué es la curva LM? La curva LM es justamente la curva que me une todos los puntos de equilibrio de este mercado. Fíjense, este es el nivel de producto, este es el nivel de la tasa de interés. Este es el nivel de producto, este es el nivel de la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, todos estos puntitos, digamos, de equilibrio, los une la curva LM. Y ahí se deriva, ¿sí? ¿Se acuerdan esto lo vieron con Germán? ¿Se acuerdan o no? Sí, profe. Bien. Entonces, nuevamente las variables que tengo acá. Es decir, la curva LM son todos los puntos de equilibrio del mercado de dinero. Es decir, todos los puntos en el cual coinciden la oferta y la demanda de dinero. ¿Sí? Bien, ¿por qué se da esta relación positiva entre tasa de interés y producto? ¿Alguno se acuerda? Es decir, ¿por qué la curva LM tiene esa forma? ¿Se acuerdan o no? Déjenme sobre. ¿Por qué la curva LM tiene pendiente positiva? ¿Saben? Al menos díganme que no. Era porque si aumentaba la producción, aumentaba la demanda de dinero. Exactamente. O sea, el traslado de la curva de demanda de dinero, acuérdense que cuando aumenta la producción, aumenta la demanda de dinero, ¿sí? Que es este traslado que yo les hice acá. Y acá pasamos acá. Entonces, fíjense, a mayor producto, ¿sí? Mayor tasa de interés. ¿Se ve? Acá tenemos I1, y acá tenemos I0. Entonces,
Aumentó el producto, aumentó la demanda de dinero, ¿sí? Por motivo de transacción. ¿Y esto qué hace? Que la tasa de interés en el mercado de dinero aumente. Entonces, si yo quiero unir todos los puntos de equilibrio del mercado de dinero relacionando con la tasa de interés y el nivel de producto, ¿qué sé yo? Que bueno, en el mercado de dinero, cada vez que aumente el producto, va a aumentar la tasa de interés. ¿Se entiende? Esta es la forma, digamos, de derivar la curva LM. ¿Se entendió hasta acá? Sí, se entiende, profe. Sí, Bien. Entonces, otra de las cosas que vieron con Germán es cómo se veía afectado un desplazamiento de esta curva LM cuando tenemos una política monetaria expansiva. ¿Sí? Fíjense, si nosotros tenemos una política monetaria expansiva, ¿qué va a pasar? Se va a trasladar nuestra oferta de dinero. ¿Sí? Vamos a borrar esto por un ratito, si no nos confundimos. Yo aplico una política monetaria expansiva, se traslada la oferta de dinero. ¿Sí? Entonces, si nosotros suponemos, o sea, el nivel de ingreso no varía, ¿sí? ¿Qué pasa con la tasa de interés de equilibrio? Cuando aumenta la cantidad de dinero. Baja. Baja. ¿Sí? Yo les dije que el producto no varía. Entonces, lo que está sucediendo en este mercado es que, ahora vamos a verlo, fíjense, al mismo nivel de Profe. producto, sí. Perdón, ahí mi duda es esa, ¿por qué cuando la oferta monetaria, digamos, aumenta, disminuye la tasa de interés? Pero teóricamente es la pregunta, digamos. Ah, perdón, yo hice todo el desarrollo pensando que no se había entendido por qué aumentaba la curva LM. Vos me preguntás teóricamente por qué cuando aumenta la oferta de dinero disminuye la tasa de interés. En términos muy sencillos, ¿qué es la tasa de interés? Y a la tasa, o sea, lo que me cuesta a mí invertir, digamos, por el tema de pedir deuda, o sea, El precio del dinero. ¿Sí? En términos sencillos, la tasa de interés es el precio del dinero. ¿Qué pasa cuando aumenta la oferta de un bien? Baja el precio. Baja el precio. ¿Qué pasó acá? Aumentó la oferta del bien dinero. ¿Qué pasó con su precio? baja sería. Baja. ¿Se entiende? Nunca lo había pensado así por eso, pero gracias. No, no. Esa es la forma más fácil de pensar esa relación. O sea, la tasa de interés básicamente es el precio del dinero, ¿sí? Porque es el precio que a mí me tienen que pagar por mantener o
no mantener ese dinero en mi bolsillo. ¿Sí? Ahora, ¿se entiende por qué la curva LM se desplaza hacia la derecha, digamos, cuando tenemos una política monetaria expansiva? ¿Eso lo habían entendido bien? O sea, lo que tenemos... Bien, o sea, lo que tenemos acá es que a cada nivel de producto, ¿sí? A un mismo nivel de producto, la tasa de interés disminuye, que es lo que tenemos acá, reflejado en este mismo gráfico. A un mismo nivel de producto, cuando aumenta la oferta de dinero, la tasa de interés disminuye. Bien. Yo me fui con toda la explicación anterior pensando que no se había entendido eso. Pero bueno, no viene mal para repasar. Bien. Vamos ahora con el ejercicio 7, ¿sí? Ahí les da una serie de ecuaciones, este ejercicio, y tenemos que calcular por un lado el multiplicador, ¿sí? Hallar la curva IS, hallar la curva LM, ver cuáles son el tipo de interés y la renta de equilibrio. Entonces, vamos a ir resolviendo. Acá ustedes tienen una alícuota de los impuestos ahí se me si es muy chiquito, no se llega a abrir. La alícuota de los impuestos es 0,25, la inversión es 74 Menos 50. Menos 50 ahí. Sí. El nivel del gasto es 60. $0,25 y menos 62,5 con la tasa de interés, M sobre P es igual 50, esto es oferta y demanda de dinero, y el consumo es igual a 0,8 por 1 menos T por el producto. ¿Sí? Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hallar es el multiplicador. Para hallar el multiplicador, al medio. Para hallar el multiplicador, lo que tenemos que hacer es plantear, digamos, el equilibrio en el mercado de producto. Entonces tenemos. ¿Lo puede agrandar un poquito apenas? Sí. Aquí voy a poner la letra más grande. Ahí se ve mejor. Sí, gracias. Bien. Entonces, el nivel de producción, ¿qué tiene que ser? Igual a la inversión, ¿sí?
perdón, bueno, el consumo más la inversión más el gasto. ¿Sí? Es la ecuación macroeconómica fundamental, digamos. Entonces, vamos a copiar el consumo más la inversión más el gasto. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos que hacer distributiva por un lado y luego juntar, digamos, todos los factores que tengan I, ¿sí? Primero acá, Profe, este valor T, sí, perdón. Ajá. Es uno que podíamos reemplazar 0,25 por T. Exactamente. Este valor lo podemos reemplazar, ¿sí? Entonces, como yo les decía, lo que podemos hacer es juntar, digamos, todos las I, ¿sí? De la ecuación. Entonces vamos a tener 0,8i, yo voy resolviendo y cualquier cosa ustedes me van parando. Acá ya podemos sumar, ¿sí? 74 más 60. Entonces ahora pasamos para un solo lado. Y bueno, y ahora el que me queda 1,2. 4i creo. Ajá. Vamos a pasarlo para el otro lado si nos quedan. ¿No queda 0,4i? Sí. Vamos a pasarlo para el otro lado dividiendo. Así ven el multiplicador. A ver si me da. Sí. Siguen viendo, ¿no? ¿La pantalla? Sí, Sí, sí. sí. Ah. Cambié al Excel un segundo y no sabía así. Esto es igual a 1 sobre 0,4 1 sobre 0,4 es igual a 2,5. ¿Está bien? 2,5 por 134 menos 50i. ¿Les dio bien? Sí. Bien. Lo dejo planteado ahí, ¿por qué? Porque este 2,5, ¿qué vendría a ser? El multiplicador, ¿sí? Este es el multiplicador.
que es 1 sobre, ¿se acuerdan? 1 menos la proporción marginal a consumir, más, esta es la alícuota impositiva, o sea, es el multiplicador con impuestos, sería, ¿sí? Entonces 2,5 es el multiplicador. Esto lo podemos seguir resolviendo. ¿Sí? 2,5 por 134 menos 2,5 por 50i. Esto les daría, esto es igual a, i es igual a 335 menos 125i. ¿Esto qué es? El equilibrio en el mercado de producto. ¿Qué es? Curva IS. ¿Sí? Entonces, fíjense. Primero me decían cuál era el valor del multiplicador del gasto con impuestos, que es 2,5. Es con impuestos porque tenemos alícuota impositiva acá, ¿sí? Que es esta. Profe, ¿qué hubiese pasado si directamente pasábamos el 0,4 dividiendo a cada uno de los otros números y llegábamos al valor de la curva IS y no al otro? ¿Qué nos estaría faltando? El valor del multiplicador. No podrías ver cuál es el multiplicador, digamos. El multiplicador sería el 2,5. Claro. Ajá. Exactamente. Dice la ecuación, ¿cuál es la ecuación que describe la curva IS? Como nosotros sabemos, la curva IS es el equilibrio en el mercado de bienes y servicios. Es decir, el equilibrio de oferta y demanda agregada, que es esta, ¿sí? Entonces, esta es la ecuación IS. Ahora me dice que yo tengo que también calcular la curva LM. ¿Sí? ¿Qué es la Profe, curva LM? Sí. ¿hubiésemos llegado al mismo resultado si utilizábamos las fórmulas que utilizábamos para Keynes, para Sí. encontrar el equilibrio? Sí. Ah, ok. Igual respetando obviamente los datos que te da acá. Sí, sí, sí. ¿Qué era el M? ¿Qué dijimos recién? ¿Qué es la curva LM? Los puntos de equilibrio del Hacer mercado que sea primero monetario. M sobre P. Ajá, son los puntos de equilibrio del mercado de dinero. Por lo tanto, que es la igualdad entre oferta Y demanda de dinero. y demanda de dinero. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos plantear, cómo podemos hallar esa ecuación? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué igualarían? L y MP. Exactamente. ¿Sí? Entonces igualamos. Esta es la demanda. Y esta es la oferta, ¿sí? Una línea vertical. Entonces, para sacar la ecuación LM, avísenme si se ve. Ah, empecé, chico. ¿Se ve bien? Profe, ¿qué sería MP? La oferta de dinero. Ah, claro. ¿Se ve o no? Perdón, pero... Sí, se ve, profe. Bien. Sí, se ve bien. Entonces igualamos oferta y demanda de dinero para sacar la ecuación de la curva LM. ¿Sí?
Entonces, acá nuevamente lo mismo. O sea, ¿qué tendríamos que despejar acá? ¿La I? Exacto. Por lo tanto, sería igual. 0,25i es igual a 50 más 75,5i, esto es igual. Y es igual a 1 sobre 0,25 por todo esto. ¿Qué les da esto? 1 dividido 0,25, 4, ¿sí? 4 por 50, 200. Más 4 por 62,5 y... acá faltó la i. 250 I. Ajá, perfecto. Entonces, esta es la curva L. ¿Sí? Eso sería el equilibrio en el mercado monetario. Exactamente. O sea, la ecuación que me describe los diferentes puntos de equilibrio en el mercado monetario. O sea, la curva LM. ¿Sí? Ahora en qué se lío acá. Entonces, hasta ahí respondimos hasta el inciso C. Ahora les dice, ¿cuáles son los niveles de equilibrio de renta y el tipo de interés? ¿Cómo harían esto? Igualar ambas A las dos curvas. ecuaciones. Exactamente. Igualamos la curva IS con la curva LM, ¿sí? O sea, simplemente este ejercicio como que nos muestra matemáticamente, digamos, lo que vemos gráficamente, ¿sí? Entonces ahí igualamos, bueno, simplemente pasajes de término, esto nos queda 135, es igual a 3,75i, la tasa de interés de equilibrio es 0,36. Y para calcular el producto simplemente reemplazamos en alguna de las dos, o en las dos si queremos corroborar, ¿sí? Nos va a dar que el producto es igual a 2,90. ¿Se entendió esto acá? Sí, profe. Bien. Hallamos la curva IS, la curva LM, luego las igualamos para saber cuál es la tasa de interés de equilibrio y el nivel de producto de equilibrio. Ya me está quedando, paren que le voy a correr a esto. Profe, ¿qué hizo después de hallar lo del interés? O sea, ¿en dónde reemplazó? Ahí reemplacé o en la curva IS o en la curva LM, y en las dos debería darte lo mismo, que el producto es igual a 2,90. ¿Sí?
Paren que voy a cerrar y voy a abrir esto porque... Bien. El inciso E les dice cuánto aumenta el nivel de renta en el modelo ISLM que comprende el mercado de dinero cuando se incrementa el gasto público en 96. O sea, acá tenemos que hacer nuevamente el proceso, ¿sí? Aumentando el gasto público. O sea, el nuevo gasto público va a ser 96. Entonces acuérdense, nosotros teníamos que nuestro multiplicador era 2,5 por, y acá que tenemos, Ahí tendríamos que volver a hacer la primera fórmula que hicimos, donde sí, 10 igual a consumo más. exacto, todo con G igual a 96. Yo voy a partir ya de un punto avanzado para no volver a hacer y podamos seguir un poco más con los ejercicios. O sea, es simplemente cambiar. El gasto ahora es 96, ¿sí? Yo tomo desde esta partecita la ecuación para hacer más grande, para hacer más rápido, perdón. Si ustedes vuelven para atrás, digamos, al ejercicio, fíjense que el multiplicador, ¿se acuerdan que teníamos 2,5? ¿Sí? Ese 74 sale de lo que era la inversión, que era 74 menos 50i, más el gasto, que ahora vas a ser 96. ¿Sí? Para hacerlo un poco más rápido. Entonces, nuevamente, 2,5 por 170 menos 50i. Esto me da que ahora la curva IS es 428 menos 125i. Entonces esta es la nueva curva IS. ¿Sí? Profe, a mí me dio 4.25. ¿Cuánto, perdón? 4.25 me dio. En vez de 428. Claro. A mí también, 4.25. Está bien, ¿qué es? 2,5 por 170. A ver. Sí, 4.25. Bien. Entonces esa es la nueva curva IS. ¿La modificación del gasto me afectó a la curva LM? No, no afecta. No la afecta, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazamos esta nueva curva IS, perdón, igualamos esta nueva curva IS a
la curva LM que ya teníamos derivada anteriormente, ¿sí? Que era 200 más 250 por I. Si resuelven esto, les debería dar que la tasa de interés es igual a 0,6. ¿Sí? Y, nuevamente, si yo reemplazo 0,6 en la curva IS o en la curva LM, me va a dar el nuevo valor de producto de equilibrio de la economía, que sería 350. ¿Sí? Que sería Sí, profe, a mí me dio. 425 menos 125 por 0,6, 350. Entonces, fíjense que cuando el gasto público pasó a ser 96, el producto de la economía pasó a ser 350. ¿Sí? Bien. Vamos a hacer... un último ejercicio entre todos. A ver, esperen que busco. Hello. ¿Quieren que hagamos alguno en particular? O, a ver. Para dejarlo. Muchos se repiten por eso. Vamos a hacer el 9. Hacemos el 9 y cerramos con este. Y después los otros se los dejo para que los vayan viendo y haciendo, y cualquier duda nos consultan la próxima clase. El ejercicio 9 dice: en el modelo ISLM, correspondiente a una economía cerrada, que no incorpora expectativas, a partir de una situación de equilibrio se produce una disminución de la inversión autónoma. ¿Qué es la inversión autónoma? En primer lugar. La inversión de la familia sería. Ajá, es la inversión en realidad. Puede ser que sean independientes de los demás factores. Exactamente. La inversión autónoma es aquella que no depende de la tasa de interés ni del nivel de producción. ¿Sí? Esa es la inversión autónoma, es decir, la inversión que se realiza. Porque sí, sin importar cómo varíe la tasa de interés y el nivel de producción. Entonces, ¿qué les dice? Que en esta economía hay una disminución de la inversión autónoma. Dice, si el objetivo del gobierno es mantener la renta, el consumo y la inversión en sus niveles iniciales de equilibrio, deberá
primero, en el modelo ISLM, ¿cómo se vería reflejado esta disminución de la inversión autónoma? Un desplazamiento de IS hacia la izquierda, hacia abajo. Exactamente. Entonces disminuye la inversión autónoma, tenemos un desplazamiento en este sentido de la curva IS. Entonces, vamos a empezar no por el A, que es la correcta, ¿sí? Vamos a empezar por las otras para dilucidar. Si tenemos una disminución de IS, ¿sí? Aguántenme un segundito, me están tocando acá arriba. Bien. Tenemos una disminución de IS porque disminuye el nivel de inversión autónoma, ¿sí? Entonces, el inciso B dice, perdón, el objetivo del gobierno es mantener este nivel de producto, ¿sí? Entonces, a la vez que quiere mantener el nivel de producto, quiere mantener el nivel original de renta, consumo y de inversión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si el gobierno incrementa el gasto público? La curva IS volvería a este nivel. Sí, a volver. Bien. Entonces el producto queda igual. Ahora yo les pregunto, ¿qué pasa con el consumo? Disminuye. En realidad queda igual, o sea, es decir, nosotros volvemos al punto original, ¿sí? Tenemos una disminución de la inversión autónoma y un aumento del gasto público. Lo que pasaría sería que disminuiría la inversión. Exacto, la inversión disminuiría. El gasto público aumenta y mantenemos el nivel de producto. ¿Qué pasa ahí? ¿Estaría el gobierno manteniendo el nivel original de inversión? O sea, ¿volvería a aumentar la inversión? No. No, ¿sí? O sea, lo que está viendo acá es una disminución de la inversión contrarrestada por un aumento del gasto público. Y fíjense que en realidad el gobierno quiere mantener el consumo y la inversión que estaban ya desde este punto, ¿sí? Desde este punto que está acá. Por eso esa no es la correcta, ¿sí?
Profe, ¿por qué la inversión ahí no, o sea, no se modificaría, digamos? O sea, sí, en realidad. Porque no hay ningún factor que me haga aumentar la inversión. ¿Sí? O sea, me aumentaría el gasto público, volveríamos a este nivel, la tasa de interés, fíjate que volvería a la de equilibrio, pero no habría ningún factor que me haga aumentar la inversión, ¿sí? Profe, ahí puede ser también porque dice que no toma en cuenta la expectativa, sino ese crecimiento capaz que impulsaría la inversión. Muy bien, sí, sí, también. Yo había pensado en eso, por eso no entendía. Pero claro, está bien. Gracias. Después la C dice, aumentar las transferencias corrientes. ¿Qué pasa si aumentan las transferencias corrientes? El nivel de consumo Aumento. aumenta, ¿sí? Entonces volveríamos al nivel inicial a través de un aumento del consumo. Nuevamente, no estaríamos logrando los niveles iniciales de inversión y de consumo, ¿sí? La D dice aumentar los impuestos. Bueno, esta ya la rechazamos de lleno, porque si aumentamos los impuestos, ¿qué pasa con la curva IS? Se aleja aún más del equilibrio. ¿Sí? Porque disminuye el consumo. Por lo tanto, ahí ni siquiera podríamos retornar al nivel de producto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bien. Y la A, que yo les decía que era la correcta, dice incrementar la oferta monetaria. Si incrementamos la oferta monetaria, recuerden una política fiscal expansiva, por lo tanto la curva del M se trasladaría de esta forma. ¿Y qué lograríamos acá? El mismo nivel de renta. Exactamente. Quedaría el mismo nivel de consumo y sería aumento de la inversión por la baja de la tasa de interés. Exactamente. Y el producto se mantiene, ¿sí? La tasa de interés disminuye y hace que aumente la inversión, ¿sí? Que si él me decía que no estaba afectada por expectativas, no me decía de que no estaba afectada por la tasa de interés. Entonces, la inversión autónoma había bajado, pero ahora por la disminución de la tasa de interés, aumenta. Por lo tanto, se contrarresta estos efectos y la inversión vuelve a su nivel inicial. ¿Se entiende? Sí, ¿Qué pasa? El consumo se mantiene, ¿sí? Porque no hay ninguna variable que me lo afecte, porque el producto también se mantiene, y el gasto también se mantiene. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Les mostré este ejercicio porque hay varios parecidos con el razonamiento, que hicimos recién, ¿sí? Perdón que fuimos medio rápido. Les pido que sigan viendo los ejercicios de la guía, ¿sí? Ustedes tienen las respuestas, tienen los videos para ver cómo se realizan en el entorno, y cualquier cosa le consultan a Germán el martes que viene, ¿sí? Dale, profe. Bueno. Hasta luego, que tengan buenas tardes. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Gracias. Profe, Chao. nos vemos. Muchas gracias.